vamos Todo lo a... que digan será usado en su contra. Podrá ser usado en su contra. No, será usado. No necesariamente. Bueno. Exacto. Parece Drácula el primer mordisco. Siempre la última palabra, Torres. Está muy bien. Drácula, el primer mordisco. No la vi esa, pero bueno. Vamos no a sé si se llamaba Nielsen, creo que era. No sé, demasiado vintage. Muy. Gracias, Vic. Gracias, Vic. Yo dije vintage, no dije otra cosa. Sí, ya sé. Vic. Prediluviano es en realidad. Un pequeño, sí, un eufemismo de la Vicky. Bueno, ahí está. Perfecto. Está perfecto, Acá Ale. Está perfecto. Bueno, alumnos, buenas tardes, a los que no saludamos todavía. Vamos a empezar esta apasionante clase de cónicas abiertas. Si recuerdan, la clase pasada estuvimos viendo la parábola, que acá la vemos en este hermoso puente, acá con 3 parábolas. Y anteriormente habíamos visto elipse y circunferencia, que eran las cónicas cerradas, porque era una línea cerrada y que tenían un centro. Estas, en cambio, son abiertas. Indefinidamente pueden seguir prolongándose las ramas de una parábola o de una hipérbola. Acá, en la imagen que ilustra hipérbola, ustedes van a ver, es un cuerpo en 3 dimensiones. Si nosotros hacemos un corte que pase por el eje, que el eje en este caso es una iglesia, la iglesia de la Catedral de Brasilia, de Niemeyer, y si nosotros hacemos un corte que tome, por ejemplo, el palito más alto de la cruz, que incluya ahí, en lo que vamos a ver, la silueta que vamos a ver es una hipérbola. Acá la hipérbola, recuerden que al igual que la parábola, son líneas que se extienden, tiene 2 ramas, en este caso una es más corta y otra es más largo, la parte que tomó Niemeyer. En sí, la hipérbola continúa hacia el infinito para un lado, para el otro, y la rama opuesta, para este lado, también continúa en los 2 sentidos la hipérbola desde el punto de vista geométrico, matemático. Uno toma una parte para desarrollar este práctico. Y, por ejemplo, Niemeyer tomó una parte y con eso después vamos a ver cómo se llama este cuerpo que está basado en la hipérbola, ¿cierto? Bien. Fíjense aquí, hay otras materializaciones de hipérbola, hipérbola con A, perdón. Si bien son cuerpos en 3 dimensiones, si hacemos un corte que contenga el eje, vamos a ver una forma parecida a estas líneas azules que están acá. Aquí tenemos la representación de una hipérbola. La hipérbola, fíjense que, recuerdan la superficie cónica, que si la cortábamos con un plano perpendicular al eje de la circunferencia, cuando lo íbamos inclinando era una elipse, cuando tenía la misma inclinación que la generatriz de la superficie cónica era una parábola, obteníamos parábolas en el corte, y cuando el plano se ponía más vertical, ya corta a las 2 mantas de la superficie cónica, y al estar paralelo al eje, corta la de arriba, la de abajo, y forman esto que vemos acá, que son estas líneas llamadas hipérbola. La hipérbola está formada, vamos a definirla, por los puntos geométricos de un plano cuya diferencia de distancia a 2 puntos fijos del mismo plano, que son los focos, fíjense, este punto que está fuera de la línea de la hipérbola, y acá hay otro punto. Si yo un punto cualquiera voy a tomar este, que está sobre la línea, trazo una línea a un foco y también al otro, y las resto, esa diferencia siempre va a ser una constante, el mismo para una hipérbola
todos los puntos van a dar la misma diferencia. Va a ser siempre equivalente a 2A. Y 2A es la diferencia que hay entre estos dos puntos, que son los dos puntos más cercanos de las dos ramas de la hipérbola, que es donde corta al eje, este eje horizontal, que es el eje de simetría de la hipérbola. Sobre él se encuentran estos puntos que llamamos vértices y los otros dos puntos que llamamos focos, que los usamos para formar y diseñar la hipérbola. Entonces, cualquiera sea el punto, acá están marcados en color celeste, puede ser otros puntos intermedios o más alejados del vértice. Las distancias pueden ser muy grandes. Yo tomo la distancia a un foco y la distancia a otro foco. Si cuando las resto me da el mismo número, o sea, 2 veces A, esta distancia de aquí, del medio, quiere decir que ese punto pertenece a esta hipérbola. Acá, fíjense, tiene dos ejes. Hay un eje, el eje real, en este caso es horizontal, que es el eje donde se encuentran estos puntos tan significativos que son los vértices y los focos. Y al medio, justo en el centro, ahí está el centro de la hipérbola, y por ahí también pasaría un eje, el eje imaginario. Nosotros después vamos a tomar una porción de un paralelo al eje imaginario que pasa por el vértice, ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, para poder trabajarla, y ver cómo se trabaja con una hipérbola. Entonces, lo vamos a decir correctamente como está escrito acá. La hipérbola sería el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos del mismo plano, que son los focos, es constante y equivalente a la distancia entre los vértices, es decir, 2A. 2A es esta distancia que les estoy marcando acá, entre un vértice y el otro. Por supuesto, también tenemos hipérbolas a eje vertical, cuando el que es cortado es un eje, digamos, vertical, valga la redundancia, y se cumplen los mismos requisitos que tenemos acá para conformarlo. Las diferencias de las distancias de cualquier punto de la línea tienen que ser siempre la misma, y es equivalente a esta distancia que hay entre un vértice y el otro, que llamamos 2A. Bien, ahí pasamos acá. Fíjense, entre vértice y vértice, aquí, entre un vértice, el de una rama de la hipérbola, y el otro, que son dos puntos más cercanos, entre las dos curvas, llamamos esa distancia 2A. A será la distancia del vértice al centro, y por ese centro de simetría donde se cortan los dos ejes, fíjense que con cualquiera de los dos ejes es como un espejo, se refleja lo que está de un lado en el otro. Entonces tiene dos ejes de simetría, uno horizontal y otro vertical. A este eje donde se ubican los vértices y los focos, lo llamamos eje real, y al otro imaginario. Fíjense también que acá tenemos el foco, dice foco 1, si bien no está marcado el punto exactamente, es donde corta el eje real a esta circunferencia, ahí está el foco. Entonces, si yo con esa distancia hago centro, aquí donde se cortan los dos ejes, en el centro de la hipérbola, y trazo una circunferencia, y luego, donde está el vértice, una perpendicular al eje real, cuando corta la circunferencia, eso, es el eje imaginario B, este es el valor de B. Fíjense que no corta la curva, es perpendicular al eje real,
en el vértice, es tangente al vértice, pero no corta la curva. Y entre el eje real, el semieje este A, B y también el semieje focal C, queda conformado el consabido triángulo rectángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo vamos a ver que un cateto es A, otro cateto es B y la hipotenusa C. Cuando sí, Disculpa que te interrumpa. interrumpo. Ahí ese cateto B, Sí, en realidad no es el eje imaginario, sino esa es la medida del eje imaginario. El eje imaginario imaginario está es sobre el eje de simetría. Sobre el eje imaginario, pero sobre digamos, este eje vertical, aquí. Esta es claro, la medida, nosotros los desplazamos hasta aquí para poder configurar este hermoso triangulito. y si recuerdan de cuando vimos a elipse, en la elipse se formaba un triángulo similar a este, nada más que ahí la hipotenusa era A. En cambio acá la hipotenusa es C. O sea, el lado más largo que se conformaba en la elipse era A, el semieje mayor, el que iba del centro al vértice. Acá, el que va del centro al vértice es uno de los catetos. El otro cateto es B. Y el lado más largo del triángulo, la hipotenusa, es C, que equivale a la semidistancia focal, o sea, del centro al foco. Y otra diferencia con la elipse, en la elipse siempre A era mayor que B. En el caso de la hipérbola, cualquiera de los dos puede ser más grande que el otro. Puede ser A mayor que B o B mayor que A, depende de la configuración de la elipse. Pero siempre C es mayor que ambos dos. Claro, porque es la hipotenusa del triángulo, o sea, siempre va a ser mayor que cualquier cateto. Entonces, eso nos sirve para, fíjense, acá vamos a rever el concepto A semieje real o principal, del centro de simetría hasta el vértice de la hipérbola. Tenemos uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. 2A lo llamamos eje real o eje principal. Entonces, A es un semieje, es la mitad del eje. C, fíjense que es la distancia hasta el foco, que es como es el radio de la circunferencia que yo tracé, todos los radios son iguales, esto también mide C. Del centro al foco de la hipérbola. Y 2C, o sea, de foco a foco, le llamamos distancia focal. Una sola C es semidistancia focal. Y B, como recién les comentó Gustavo, es el semieje imaginario y se obtiene trazando una perpendicular al eje de simetría por el vértice, donde corta a la circunferencia, este pedazo que está con línea de punto, es el valor del semieje imaginario, que lo representamos acá, pero en realidad está sobre el centro. Es un eje muy importante para la formación de la hipérbola, no la corta la línea, pero lo necesitamos para conformarla. Eso nos va a dar nos define qué hipérbola estamos hablando. Ya van a ver que eso define la curvatura, la separación entre los vértices está con respecto a la ubicación en el plano coordenado, lo obtenemos por las coordenadas del centro, eso ya cuando pasemos a un plano coordenado. Bien, aquí estaba lo que les decía de Pitágoras, que aplicamos aquí en este triangulito rectángulo, donde A y B son catetos y C es la hipotenusa. Entonces, la excentricidad la seguimos calculando igual que en las otras cónicas, es siempre la excentricidad C sobre A. Acá C es el valor más grande, es la distancia focal. Fíjense que siempre el foco está después que el vértice, si partimos desde el centro, entonces va a ser mayor.
es la hipotenusa del triángulo. Entonces, siempre la excentricidad va a ser mayor que 1, porque estoy dividiendo algo por un cateto, digamos la hipotenusa por un cateto, o sea, divido una cantidad por otra más chica, que siempre va a ser más chica. Entonces va a dar 1 y un número más grande que 1. Entonces, a ver, aquí, fíjense, acá tenemos una a eje vertical, para ejemplificar, fíjense, el eje real está en forma vertical porque es el eje que es cortado por las curvas. Por eso lo podemos identificar claramente. Donde corta el eje a las curvas, o las curvas al eje, son los vértices. Entre vértice y vértice, ahí está el centro de simetría, donde se cortan los dos ejes de simetría, el real y el imaginario. ¿Qué más tenemos acá? Los focos, acá tenemos los focos, la distancia focal es del foco 1 al foco 2, la semidistancia es desde el centro hasta cualquiera de los dos focos, es la misma distancia, para un lado o para el otro, pero solo uno. A es del vértice al centro y C es del centro al foco. Y B lo calculamos trazando esta circunferencia, donde corta, ¿no es cierto?, una perpendicular al vértice. Ahí nos va a quedar determinado B, el valor que va a tener B en el gráfico, pero va a estar aquí, en el eje imaginario. Bien, lo mismo vale lo de la excentricidad. Siempre la excentricidad será mayor a 1 en esta sección cónica. Recuerdan que como A era mayor que C en la elipse, la excentricidad siempre era menor que 1. En la parábola, la excentricidad era 1. Y en la circunferencia, la excentricidad es 0. Porque es como que los dos focos se fusionan en uno, es una elipse que los dos focos están tan cerca, que son un mismo punto. Entonces la elipse es una circunferencia. Fíjense, acá aparecemos con un sistema de ejes, ya estamos en la geometría analítica, entramos en esta... Lo que vimos antes son hipérbolas dibujadas en un plano. Ahora vamos a ver cuando en ese plano le incorporamos un sistema de ejes cartesianos. Entonces a eso ya lo denominamos geometría analítica. Con la geometría analítica nos permite encontrar una ecuación, o sea, una expresión matemática, como las que ustedes están viendo acá al costado del gráfico, que representan a todos y cada uno de los puntos de estas líneas azules. Las líneas azules continúan hasta el infinito, y entonces una expresión matemática que solo represente los puntos que la componen, no los puntos que están un poco más acá, un poco más allá, sino solo esos puntos. Voy a buscar una expresión matemática que me diga exactamente eso. Entonces, vamos a ver cómo está compuesta esta, que es vamos a comenzar por las más sencillas. Fíjense que los ejes de simetría de la hipérbola coinciden con los ejes del sistema coordenado. O sea, el eje real, el que corta la curva, esta es una hipérbola a eje horizontal. El eje real horizontal coincide con el eje de abscisas, el eje de las X. Y el eje imaginario con el eje de ordenadas Y. Entonces, donde el eje es cortado por la curva, ahí tenemos el vértice. Un vértice de un lado y el vértice 2 del otro lado. También tenemos sobre esa misma línea. ¿Sí? Una duda. A donde dice, como en la segunda fórmula, digamos,
Sí, acá. Arriba sería X, donde dice A al cuadrado. Pienso que sí. Sí. No había llegado, no lo había visto. Aquí, donde estoy en el Claro, ahí. cursor. Sí, Claro. sí. Ya lo vemos y los vamos a ir corrigiendo. Fíjense, entonces, sobre el eje real, aparte de tener los vértices, tenemos los focos. Este es el eje de simetría real. Y el otro es el imaginario. Bien. Acá también pueden ver unas líneas que se denominan asíntotas. Son rectas que acompañan a la hipérbola. Cada vez la curva se va a ir acercando más a esta recta. Cuando más nos alejemos del centro, se van aproximando, pero nunca se van a tocar. La acompañan. Entonces se llaman rectas asíntotas. Que si nosotros las podemos marcar, fíjense, teniendo el vértice y las asíntotas, es muy fácil poder marcar luego, dibujar las curvas de la hipérbola. Bueno, lo que tenemos que ver es lo siguiente. La hipérbola, fíjense, la ecuación de la hipérbola está constituida por dos fracciones, una con signo positivo y otra con signo negativo, que son igual a 1. En los numeradores tenemos las coordenadas de los puntos, las dos variables, X y Y. Ahí van el valor de cualquier punto del plano, que yo ponga su coordenada en abscisa y en ordenada. Y en los denominadores va, atiendan bien, A, que es acá el semieje real, va debajo de aquella variable que lleva el signo positivo. Y B siempre, y va al cuadrado, todo va al cuadrado y todo igual a 1. Y B, al cuadrado, va siempre como denominador de la fracción que lleva el signo negativo. La que lleva el signo positivo me está indicando, si yo no veo el gráfico, si yo tapo el gráfico y solo veo esta ecuación, yo puedo decir A, que es el semieje real, está debajo de la X. Por lo tanto, esta es la ecuación de una hipérbola a eje horizontal. Cuando A está debajo de Y, si acá en vez de X dijera Y, como dice abajo, quiere decir que el eje es vertical. El eje real es vertical. A sigue siendo la distancia del centro al vértice, pero está ubicado en forma vertical. Acá, como bien dijo el alumno, hay un error, es X al cuadrado, que es está indicando el término negativo, fíjense, siempre va B al cuadrado como denominador. Y arriba, la variable X aquí, que es la del eje imaginario. Siempre igualado a 1. Entonces, fíjense qué similar que es a la ecuación de la elipse, nada más que en la elipse los dos signos eran positivos. Acá los dos signos son diferentes. Uno positivo y otro negativo. No necesariamente tienen que estar ordenados como los vemos acá. Puede tener un signo negativo acá delante de la primera fracción y después se suma la segunda. Lo que me va a decir a mí, yo busco cuál de las dos tiene el signo positivo. Esa me está indicando cómo va A. Si A va en forma vertical, si está debajo de la Y, o, digamos, el eje real está en forma vertical, o si está abajo de la X, el eje real está en forma horizontal. ¿Hasta aquí está claro? ¿Quieren que repitamos algo? Bueno, si no dicen nada, yo no leo el chat, pero bueno. No, está bien, profe. ¿Está bien? Bien. No dicen nada, Ale. Bueno, entonces, vamos a ver ahora acá eje horizontal,
tenemos el eje de las Y, el eje de las X, el centro del sistema, el 0, 0, tenemos el foco, y acá no está marcado con ningún color, pero donde corta la curva al eje X estarían los vértices. A es la distancia que va del centro al vértice. ¿Sí? Y C le llamamos a la distancia que va del centro, lo podemos ver, acá dice que esto es naranja, vamos a ver si se ve. Lo veo yo acá. Esta distancia hasta el foco. Ale, capaz que te convenga poner otro color, un violeta o un Algo verde, más oscuro. que está casi del mismo color que el fondo. Ah, bien. Bien. Vamos a borrar esto entonces. Y a ver, un violetita. Bueno, entonces. Qué bueno tener asesor de imagen, ¿no? Es que yo lo veo muy grande y lo veo claro. Y gratuito. Y gratuito. Vamos a ver si es gratuito. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, esta es la distancia C. Disculpen la caligrafía, pero esa sería C. Y A es la distancia del centro hasta acá, hasta el vértice que está ahí, el puntito este. Bien. Cualquier punto que pertenezca a la curva o al plano, cualquier punto, siempre cuando estamos en un sistema coordenado, lo representamos por dos valores. El primero es el de abscisa, punto y coma, y después el de ordenada. Entonces, por definición de cómo se conforman estas curvas, la distancia desde el punto P al foco F' menos la distancia del punto P al foco F, siempre nos va a dar, si es de la curva, el punto igual a 2A. O sea, si a esta distancia más grande le resto la más chica, la diferencia va a ser esto, 2A, entre vértice y vértice. ¿Bien? Bueno, esa es la ecuación canónica. Fíjense que lo que vimos recién, aquí está corregido, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Arriba van las coordenadas de un punto, cada una por separado al cuadrado, abajo van las distancias. A es la distancia del centro al vértice, vuelvo a repetir, y B es la distancia que encontramos cuando hacemos el triángulo y hacemos Pitágoras. Recuerden que del centro al foco es la distancia C, que es la hipotenusa del triángulo. Bien. Ahí está marcado una paralela al semieje, al eje imaginario que pasa por el vértice, y bueno, cuando ahí lo cortamos con una circunferencia cuyo radio es la semidistancia focal C, ahí queda, en ese punto queda establecido el valor de B. Entonces, desde este punto que yo estoy marcando ahí hasta el origen, yo puedo trazar un radio, va a ser cosa difícil. A ver cómo hago para moverme acá. Esto sería, el valor de C sería la hipotenusa, si ustedes ponen muy buena voluntad. Todo eso sería la hipotenusa de un triángulo. Bien. Entonces, si quiero encontrar el valor de B, lo que voy a hacer es despejar el valor. B aquí es un cateto, es el cateto vertical. Voy de Pitágoras, despejo B, que es uno del valor del cateto, y va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado, que en este caso es A. ¿Qué pasa acá que no cambia? Bueno, la excentricidad, volvemos a repetir, que es C sobre A, y siempre es mayor que 1.
Y ahí tenemos las rectas asíntotas. Fíjense, aquí es la ecuación de una recta, no lo hemos visto, por eso no las podemos pedir, pero es que sepan que están estas rectas. Hay una positiva, que es esta, que viene aquí, y la otra, que viene acá con una inclinación negativa. Son las dos asíntotas. Tenemos los vértices, tenemos los focos con sus coordenadas. Aquí está el famoso triangulito que yo les decía, donde aplicamos Pitágoras y despejamos el cateto que está con línea de punto azul. Bueno, y ahí está. Bueno, hipérbola, siempre recuerden que es con A, no hipérbole. Hipérbole es otra cosa. Dentro de... No pertenece a la matemática, sino a la parte de la lingüística, creo. Es a eje horizontal o a eje vertical. Aquí tenemos las dos gráficas. Esto es la hipérbola a eje horizontal. Fíjense cómo sé cuándo es a eje horizontal y cuándo es a eje vertical. Cuando el eje real, el que corta la curva, es horizontal, es a eje horizontal. Y cuando el eje real, el que es cortado por las dos curvas, es vertical, entonces decimos que es a eje vertical. El otro eje pasa por el medio, la curva se va acercando hasta los vértices y ahí comienza a alejarse nuevamente. Pero es un eje que no es cortado por la curva, el imaginario. Y es el en el que en la ecuación le va a llevar siempre signo negativo a la variable esa. Bien. Fíjense ahora, hipérbola a eje horizontal. Bueno, pero, ¿qué pasó? El centro ya no está en el 0, 0, sino que lo hemos desplazado. Hacia la derecha, una cierta distancia h sobre el eje de las x, y hacia arriba, en el sentido positivo de las y, una cierta distancia k. Entonces, si yo me desplazo h, a ver si me sale acá. Opa. Ahí estamos. Bueno, hasta acá sería h. Y acá, esta altura, cuando corta aquí, uy, qué temblor, acá tenemos el valor K. Bien, entonces desplazamos del origen de acá, del 0, 0, lo llevamos a este valor que simbólicamente le llamamos H y K. Son las coordenadas del centro. Entonces, el eje real va a ser horizontal, porque es el que corta las curvas, entonces es a eje horizontal. Cuando es a eje horizontal, yo en la ecuación general, cuando es a eje horizontal, el término que lleva signo positivo es el de las x, el que lleva la variable x. Y el que tiene signo negativo, el que lleva la variable y. Pongo x menos h. H es la distancia con que yo me desplacé en el sentido horizontal. Si el centro estuviera en el segundo o tercer cuadrante, x sería negativo. Entonces, menos, y h tendría un signo negativo, menos, menos, acá se vería más. En ese caso. Acá, como es menos, es que me he desplazado en el sentido positivo. Y abajo, como denominador, voy a poner el valor del semieje, de la semidistancia, perdón, semidistancia A. El semieje real es A, es la distancia del vértice al centro, esta que marcamos acá. Esta distancia es A. H
es esta distancia A más todo esto que falta para llegar al eje de la Y. Por eso la estamos restando. Fíjense entonces, A, el semieje real, va como denominador de la variable que está en el eje real. Y después con signo negativo siempre como denominador vamos a poner b al cuadrado y está debajo de la variable que corresponde al semieje imaginario. Si es vertical, entonces acá vamos a poner y. Acá tenemos la ecuación de las asíntotas. Los focos siempre están ubicados sobre el eje real. Y fíjense, acá tenemos H y K. Si yo quiero saber dónde está el vértice este, que estoy marcando acá, ¿qué va a ser? H, el valor H, que es el desplazamiento del centro, más que, más A, punto y coma K. O sea, esta distancia hasta aquí es H, que miren, desde el eje de las Y, yo llego hasta el centro. A eso le sumo A. Y eso va a ser el primer valor de la coordenada. Después punto y coma K, porque estoy a la misma altura siempre. Si me voy para el otro lado, va a ser igual, pero negativo. H menos A. A H le tengo que restar A y llego al valor del vértice. Punto y coma K, porque siempre estoy a la misma altura, estoy en una misma línea paralela al eje X. Por lo tanto, no va a variar K. Del mismo modo, fíjense, este foco que tenemos acá es H menos C. A H le resto C y voy a encontrar el valor del foco, punto y coma K. Y de este lado tendremos H más C, será la semidistancia focal, punto y coma K. Eso es cómo encontrar los puntos clave para identificar una determinada hipérbola. Bien, vemos que la hipérbola entonces vamos a hacer la gráfica y la ecuación y la gráfica. Fíjense, acá es una hipérbola a eje vertical, porque el eje vertical es el que es cortado por la curva. Fíjense que el eje vertical, aquí, perdón, pensé que estaba marcado, no está marcado, lo voy a tener que dibujar, opa, ahí va. Disculpen, pero no puedo dibujar más. Profe, disculpe, ¿podría usar el color rojo como para que se note más? Me cuesta ver el cursor. Sí. Te cuesta ver el cursor, bueno. Sí. Creo que con el rojo sería más fácil. Perdón. Sí, es que vamos a ver, vamos a probar con otro. Depende del fondo que traiga la diapositiva. Bueno. Ahí me fui. Perdón, no vean eso ustedes. Esa firmita. Bueno, si ustedes lo ven como una línea recta y omiten todos esos garabatos que están en el medio, ven que este es el eje real. Pasa por los vértices, pasa por el centro y pasa por los focos. Y es lo mismo, ¿no es cierto? Acá el centro, cuando está desplazado, acá está el origen de estas líneas negras que han quedado a lo mejor, no sé si entre tantas líneas las ubican. Aquí donde yo pongo el punto este rojo, ahí está el centro 0, 0. Yo me desplazo una distancia H en horizontal y una distancia K. Quizá te convenga poner el puntero láser en vez del puntito ese, porque se ve muy chiquito el puntito. Se ve
Arriba de todo. Ahí está. Bueno, Eso, yo me gracias. desplazo toda esta distancia h, y subo esta distancia k. Entonces, desde el origen del sistema, me desplazo h y subo k. O bajo, de acuerdo al signo que tenga. En este caso, como son signos positivos los dos, nos desplazamos en el sentido positivo de las x y en el sentido positivo de las y. Bien, ahí está el centro. Por ahí va a pasar el eje de mi parábola. Es a eje vertical, el eje, sí, va a pasar uno de los ejes de simetría, el eje real. Entonces, fíjense, esto acá, esta distancia, desde acá, desde el vértice al centro, es A. Desde el vértice al centro es A. Desde el vértice al foco llamamos C. Entonces, a las coordenadas del centro, yo le voy a tener que sumar, el H va a ser igual, porque pasa por el mismo, corta el eje X en este punto. Siempre, todos los puntos van a tener la misma X. La primera coordenada va a ser H, va a ser la misma. Lo que va a variar es la segunda, porque me varía la altura. De acá, esta es K, y esta va a ser K más A. Esta de acá es K más C. Este vértice de acá abajo es K menos A. Y fíjense, me puedo quedar en la parte positiva o puedo ya pasar al cuarto cuadrante. Y es como en este caso. Y la de acá abajo es K menos C. Siempre H la primera coordenada porque no he variado, no me he movido en el sentido de las abscisas, no me he ido ni a la izquierda ni a la derecha, siempre en la misma recta, en la misma línea. O sea que para saber la ordenada de cualquiera de los puntos, primero nos situamos en la ordenada del centro, que es K, y de ahí subimos A para el vértice, o subimos C para el foco, o bajamos A para el otro vértice, o bajamos C para el otro foco. Eso Pero siempre que siempre sea referido al eje sí, vertical. a eje vertical, pero siempre referido a ese centro de coordenadas HK. Este centro que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos la ecuación canónica. Cuando h y k valen 0, o sea, coincide el centro de la hipérbola con el centro de coordenadas. Cuando esto yo lo llevo acá como el cursor y lo pongo aquí, entonces h y k valen 0, desaparecen de la ecuación y queda la canónica. Y si no, en la otra que siempre a x le voy a restar h y ahí le voy a restar k. H y k irán con el signo correspondiente. Fíjense, arriba van las coordenadas de puntos y abajo son dos distancias, A y B. Bien. Yo no sé si es el puntero o qué, que no deja avanzar. Bien. Ejercicio. Vamos a ver en este ejercicio. Quiero que ustedes me van ayudando, vamos haciendo los cálculos. Entonces. Disculpa, ¿desplazaste el centro de coordenadas? ¿El que estaba el 0,0 mal ubicado? ¿Era en este ejercicio? Sí. Y no. ¿Querés correrlo ya así ya queda bien? ¿O lo tachas nomás? Espérate, aparece ahora. Sí, te va a aparecer. Si no, tacha, lo dijiste. Bueno, a ver. Vamos a poner. Bueno, fíjense, concentrémonos en el ejercicio. Determinar la ecuación que representa a una hipérbola. Quieren que hagamos la ecuación de una hipérbola a eje focal paralelo al eje X. Si es paralelo al eje X, ¿es a eje vertical o horizontal? Horizontal. Horizontal. El eje focal o el eje real
es horizontal, entonces el eje paralelo a X, es a eje horizontal. De la que se conocen las coordenadas de su centro. El centro O está en el punto 3 menos 1. Entonces, ¿qué es 3? ¿Ustedes me pueden decir? 3 y menos 1, ¿qué serían? ¿Qué letras representan en la ecuación? 3 sería H y menos 1 K. Exacto, muy bien. Entonces, esto sería H y menos 1 sería K. ¿Lo ven ahí? ¿O no se ve bien el rojo sobre el azul? Se ve. Sí, se ve. Se ve. Bueno, entonces, acá me dice que la distancia focal de un foco me voy al otro foco, es 8. La semidistancia focal, recuerdan que la denominamos con la letra C. ¿Cuánto mide la semidistancia focal? Que es la distancia que va del centro a cualquiera de los dos focos, o a uno 4. o al otro. Entonces C vale 4. Oh, perdón, esto tiene que ser un 4. Ahí está. Vamos anotándolo acá para ir teniendo los datos. Y el eje principal, que va de un vértice al otro, mide 4. Entonces, eso es igual a 2A. A, que es la distancia que va del vértice al centro, ¿cuánto va a valer? Opa, esto 2. 2, esperen que le borre porque esto es mucho trámite, pero es así la cosa. No quiero aburrirlos. Entonces, A es igual a 2. Está todo escrito, pero quiero que ustedes lo vayamos sacando los datos. Fíjense, tenemos H, tenemos K, tenemos A y tenemos C, pero no tenemos B. ¿Recuerdan cómo calculábamos B? Despejando la fórmula. Despejando de un Pitágoras, pero B era uno de los catetos. Entonces, ¿a qué será igual B? B, vamos a dibujar, igual a qué? A la raíz, paso el B al cuadrado, ¿no es cierto? En Pitágoras. ¿Igual a qué? A menos C al cuadrado. A al cuadrado menos C al cuadrado. Fíjense que C es la hipotenusa menos el otro cateto. Está bien lo que dijeron, pero al revés. Ponemos siempre, si no nos quedaría, fíjense, raíz de un número negativo, Sí, tampoco razón. puede ser. Ujú. Entonces, 4 al cuadrado menos, ¿qué? Opa, acá se quiere cortar la luz, perdón. Bueno, 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 4 por 4. 16. 16 menos 2 al cuadrado, que es 4. 10. Ah, no, 12, perdón. 12. Raíz cuadrada de 12 les tiene que dar entre 3 y 4, ¿cierto? Entre 9 y 16. 3,46. Así es. 3, 46, 41. vamos a dejarlo en 46 porque me cuesta mucho escribir. 3,46. Fíjense, tenemos B, tenemos A, tenemos H, tenemos K, y entonces nosotros podemos reemplazar y solamente dejar X y Y, que van a ser las variables que van a tomar los valores de las coordenadas de cualquier punto. Entonces, ya con esto yo puedo armar mi ecuación de la hipérbola que me están dando con esos datos. Fíjense que A,
como es a eje horizontal, la voy a ubicar acá, como está ubicada en esta ecuación, debajo de X. A A la voy a poner debajo de la X. La X está en el término positivo. Todo porque sé que es a eje horizontal, es paralelo al eje X. B siempre va a estar como denominador de la fracción que lleva el signo negativo. Y arriba, bueno, si acá use X, acá va a ir Y, que es el eje imaginario, ¿no es cierto? La variable que corresponde a la posición del eje imaginario. Bien, con eso yo lo puedo armar. Entonces voy a decir X menos H. ¿Cuánto valía H? -1. Ay, No, perdón, 3. 3. 3. Al revés. Y todo eso lo cierro entre paréntesis, lo pongo al cuadrado, sobre A, ¿cuánto vale? Fíjense acá. 2 al cuadrado. 2. Sobre 2 al cuadrado. Menos, el menos afecta a toda la fracción. Y menos K. ¿Cuánto vale K? -1. Entonces, I menos más menos 1. 1 es I más 1. Muy bien. Cierro paréntesis, todo al cuadrado, sobre B al cuadrado. ¿Cuánto valía B? 3,46. 3,96 por 46 12. es un 4. Eso sí. Entonces sería, puedo poner 12 directamente acá. O pongo 3,4641 al cuadrado o directamente 12. Y eso es, ahí está, ya terminó. Esa es lo que me está pidiendo. La ecuación de una hipérbola que tiene esas características. Tiene un centro, un valor de una distancia entre foco y foco de 8 y entre vértice y vértice de 4. Fíjense bueno, eso que dijo Alejandro, que en vez de poner 3,46 al cuadrado podría haber puesto 12. Si ustedes ven una ecuación donde de entrada ya dice 12 y no está elevada al cuadrado, quiere decir que ese 12 ya es b cuadrado. O sea, tienen que sacar la raíz cuadrada de eso para saber cuánto es b. Tengan cuidado con eso. Sí, es un error frecuente que pongamos 12 al cuadrado. Tender a poner 12 al cuadrado. No. O ponemos 3,4641, o sea, 2 o 3 cifras decimales, 4, elevado al cuadrado, o 12. Y acá yo también podría poner 2 al cuadrado o 4, ya resuelto. Si no está expresado el cuadrado, yo sé que para obtener A y para obtener B, lo que tengo que hacer es aplicar raíz. Bueno, con esto entonces, ¿yo qué puedo hacer? Encuentro mi centro en el gráfico. Fíjense, 1 unidad, 2 y 3 en X. Profe, una cosita. ¿Cómo? Si quiero sacar A, la fórmula sería B menos C, B al cuadrado menos C al cuadrado. No, si querés sacar C al A, cuadrado menos b al cuadrado. siempre C, acordate que es la hipotenusa aquí. En hipérbola es la hipotenusa. Bien. En la elipse, la hipotenusa era A. Por eso a lo mejor te está confundiendo. Bien. Aquí es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa menos el cateto. Bien. Si te dan esos valores, yo podría obtener A de esa manera, sí, perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, entonces el centro está en 3 menos 1. Marco 3 en el sentido de las X y como es menos 1, me voy acá. Bueno, y el centro va a estar aquí. Oh, perdón. Ahí está el centro. Dijimos que es a eje horizontal, entonces el eje donde va a estar ubicado vértices y focos van a estar todos ubicados sobre esta línea que ustedes la imaginan recta. Entonces, el centro está aquí. ¿Dónde van a estar los vértices? ¿Alguien me puede decir?
Esta línea roja está cortando Los ahí. vértices, los vértices puede ser que se encuentren a, a 2 números de cada lado. A 2 unidades de cada lado. Me gusta la forma en que lo estás definiendo. Muy bien. Entonces, si acá yo estoy en 3, si yo estoy en 3, si yo me voy 2 unidades a la derecha, ¿dónde va a estar ubicado el vértice? 5. En 5. Muy bien. ¿Y qué ordenada, qué valor de I va a tener el vértice? O sea, Menos 1. Va a estar siempre menos 1, porque todos van a ser menos 1 porque están sobre la misma línea. Entonces, acá es un vértice. Yo voy a intentar escribirlo. Ese vértice ahí, flechita. Entonces sería, ¿cuánto dijimos? 5. 5 menos 1. 5 punto, coma, menos 1. Bueno, eso quiere decir menos 1. Paréntesis y paréntesis. Bien. El otro vértice, ¿dónde va a estar? Siguiendo el razonamiento que dijeron recién. En 1. 2 unidades para el otro lado, voy a estar acá en 1. Muy bien. Entonces, Y también menos 1. Entonces, este vértice, le vamos a poner una flechita más corta, a ver. Sería 1, punto y coma, menos 1. Paréntesis, y otro paréntesis. Bueno, ustedes lo... Entonces ya sé por dónde va a cortar mi curva. Va a cortar acá y acá. Los focos. ¿Cuál era la distancia focal? 8. Entonces, la semidistancia focal, ¿cuánto va a ser? Es la mitad. 4. 4. Entonces, si va a estar todo sobre este eje que es menos 1, ¿no es cierto? Y menos 1. Si yo del centro, que está en 3, me desplazo 4 unidades, ¿a dónde llego? A 7. Al 7. Entonces, acá era 5, que no lo escribí, 6, y supongamos acá 7. 7. Entonces, aquí estaría uno de los focos. Este foco, ¿qué coordenadas tiene? Por favor, me las dictan. 7 menos 1. 7, punto, coma, menos 1. Y la otra de allá, del otro lado, me voy a desplazar desde el centro la misma cantidad de unidades. ¿Cuántas Menos unidades? 1, menos 1. Menos, o sea, me desplazo 4 unidades hacia la izquierda. Fíjense que desplazándome las 3 primeras llego al 0, acá, en X, ¿no? A donde está el eje Y. Y otra unidad más, entonces es menos 1, ahí. Ahí está el otro foco. Y ese foco le voy a poner aquí. Entonces dijimos que estaba en el punto, alguien me dijo. Menos 1. Menos 1. Punto, coma, menos 1. Punto, coma, menos 1. Este centro que está aquí, donde ahora pongo esto que estoy marcando, es el 0, 0. Este que está aquí, que ya hay tanto garabato que no se ve, es el punto, ¿cuánto era? El centro. 3 menos 1. 3 menos 1, el centro de mi hipérbola, que está desplazado del centro de coordenadas, ¿no es cierto? Bien, entonces yo no puedo, chicos, pero voy a intentarlo. El vértice
Ahí yo tendría que poder dibujar, opa, no, una rama de la parábola, de la hipérbola, perdón, así, y la otra pasaría por este punto que está aquí, ¿no es cierto? Este es un foco y este es el otro foco. Si yo tengo que presentar un trabajo, hacer cálculos, un replanteo que le quiero dar a algo forma de hipérbola, en vez de hacer este zafarrancho que hice yo, ustedes van marcando y voy a decir qué valor tendrá X cuando Y vale tanto y me va a dar los dos valores, ¿no es cierto? Entonces voy marcando puntos y esos puntos me van a ayudar a dibujar prolijamente cómo son las ramas de la hipérbola. Cuanto más puntos marco, más prolijo, más exacta va a ser el dibujo de la hipérbola. Simplemente reemplazo en la ecuación, le doy valores a X y veo cuánto vale Y, o al revés. Completo con todos los valores y ahí sale. Bien. Ahora lo vamos a ver prolijamente hecho. Y fíjense, H y K. Lo mismo que habíamos nosotros anotado acá, 3 y menos 1. Distancia focal. Es 8 entre foco y foco. Por lo tanto, la semidistancia focal, que es C, vale 4. El eje principal dice 4 metros, que es 2A. A vale 2. Aquí tenemos el famoso triangulito para aplicar Pitágoras y despejar el valor de B, porque conocemos C y conocemos A. Entonces decimos que B va a ser igual raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 2 al cuadrado, y si nos dio 12, entonces 3,46. Ese es el valor que tomamos de B. Con eso construimos la ecuación de esta hipérbola. Fíjense, lo único que queda para completar es X e Y, que es el valor de un par de coordenados, ¿no es cierto?, de cualquier punto. Si yo le pongo, por ejemplo, el punto 3 menos 100, y entonces reemplazo X por 3, Y por menos 100, resuelvo. Si no me da 1, ese punto no pertenece aquí a la hipérbola esta. Si me da 1, sí. Y la otra forma de pensar es, si me dan una coordenada Y, puedo despejar la coordenada X. O si me dan la coordenada X, puedo despejar la coordenada Y. Ahí, miren, está dibujado correctamente. Este 0, 0, acá no va. Y ahora vamos a poner, esto lo tachamos. Este es el punto, acá las coordenadas de ese punto serían 3 menos 1. El 0, 0 está aquí. 0 y 0. Es donde se cruzan los dos ejes coordenados. Aquí tenemos el centro de la hipérbola. Y ahí está bien dibujadita, ahí está la ecuación. Eso es todo. Vamos del gráfico a la ecuación, de la ecuación al gráfico, o en este caso nos dan datos y con los datos vamos construyendo los dos. Si ustedes van graficando los datos conocidos, los puntos, ¿dónde están los puntos conocidos? Fíjense que ustedes mismos los dijeron, me desplazo 3 unidades para allá, 4 para allá, y entonces es mucho más fácil graficar, ubicar dónde está, y voy construyendo la ecuación. Y bueno, eso fue todo lo que hay de hipérbola. Gustavo. Acá estoy. Digo, no sé, ¿hace falta mostrar algo más o...? No, salvo si querés poner el link ese. Estaba en ¿cuál?
El que está más arriba, a ver. ¿Era acá? No. Ese, ¿Eh? ese. Si querés copiarlo, hace escape para poder copiarlo, porque creo que ese no está con hipervínculo. Escape. No, Escape directamente. sí. Acá estamos. Acá no está como hipervínculo. ¿Ah? No me permite. Si no lo presento yo de acá. No lo puedo copiar. Espérate. Cerré ahí. Se ve. Cerraste ahí, sí. Ahí preséntalo vos, parece que va a ser más rápido para. Bueno. Si lo tenés a mano. Sí, sí, sí lo tengo. Dejar el compartido oculto, ¿no? Es. Yo voy tratando de, por las dudas, buscarlo. Acá, abriendo otra página. No. Está. Copiar. ¿Está? ¿Para quién está compartiendo acá vos o yo? Yo dejé de compartir en teoría. Vos estás compartiendo, Gus. Ah, bueno. Gracias. Sí, no. Ah, para que. Cierto que Cristina, yo la había puesto hipervínculo, pero Cristina me cambió el link. Pero ya lo pongo. Bueno, ahora vamos a ver con GeoGebra. Vale, va a mostrar cómo variando los diferentes puntos y componentes se va. Bien. Ahí está. Fíjense, acá tienen la ecuación que tiene su H, su K, que responde, fíjense, el centro tiene 2 para X menos 2 para Y, que son este 2 y este 2. Si yo varío el centro, si lo corro a 4 menos 2, también va a variar en la ecuación la H4, la K a menos 2. Obviamente Y menos 2 va a quedar Y más 2, ¿no? Pero, perdón, si ahí yo el centro en H le resto 4, es como que lo estuviera desplazando hacia la izquierda. Y si ahí le sumo 2, fíjense, cuando yo le pongo y lo corrijo con H y K, es como que estuviese superponiendo el centro de la hipérbola al centro de ejes. Pero dejémoslo porque lo vamos a confundir más. No, sí, se entiende. ¿Se entiende? Bien. Sí. Fíjense, sí, te escucho, Ale. No, dale. ¿Qué pasa si variamos la distancia? Eso, entre los vértices. Mire, yo acá estoy poniendo un A cada vez menor. Fíjense cómo va variando la forma de esa hipérbola. Y fíjense cómo acá también varió el coeficiente que está debajo del X. Como acá el eje focal es paralelo a X, va variando. ¿Ves? Si yo agrando la distancia entre el centro y el vértice, también en la ecuación lo va variando. Fíjense que yo en este caso tengo una A de 2 y un B de 3,8, o sea, B es mayor que A. Pero si yo sigo aumentando A, ahora ya tengo A mayor que B. O sea que no se fíen en cuál es mayor y menor. Siempre sepan que el denominador que está debajo del término que está positivo es el que corresponde al eje focal. En cambio, el que está acompañando real. al eje real o eje focal.
y el que está acompañando al término que está con el signo menos es el que acompaña al eje imaginario. Y si se varía el imaginario, ¿se puede ahí, Gustavo? Y es B. B, sí. Fíjense qué pasa cuando varío el eje imaginario, que no la toca la curva, no la corta, pero entra en la constitución de la curvatura, de la forma que toma. Si yo varío ahí, lo puse en 10. Miren las asíntotas también como están ahí. Son esas dos líneas apenas. Y miren la excentricidad, 3,48 en este caso. 5. Siempre mayor que 1, no importa cuánto, pero siempre mayor que 1. Bueno, las ecuaciones de las asíntotas son ecuaciones de rectas. Nosotros no estamos viendo la ecuación de las rectas, así que poco podemos trabajar sobre eso. Pero sepan que estas asíntotas que hablaba Alejandro, esas rectas que acompañan a la curva pero nunca la tocan, tienen una ecuación para poder graficarlo. Por mí ya está, salvo que vos quieras hablar algo más de esto. No, yo no quiero hablar nada más, sino preguntarles a ver si quedó claro, si quieren que veamos algo, que repasemos alguna cosa. Si no, ya terminamos la clase. Solo dice que quedó clarísimo. Quedó claro. Bueno, cuando puedan, cuanto antes puedan, hagan las ejercitaciones y ahí van a ir reforzando el conocimiento de hoy. Van a ver que es muy poco lo nuevo, es bastante sencillo, entonces lo van fijando, lo van incorporando a este conocimiento. Bueno, gente. Cualquier cosa nos comentan por WhatsApp. Bueno, profe.